y se ha desempeñado como director general del área de investigación de responsabilidades administrativas en municipios del estado de Morelos. Bueno, pues bienvenido Manuel. ¿Podemos dar inicio, por favor? Claro que sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Veo aquí en la sesión se encuentran tres usuarios. Es un usuario, se llama Ariana Canche y Javier Nefaki, y además los que nos acompañan pues, en redes sociales. Nada más quiero verificar si los demás que se encuentran en la sesión me pueden escuchar. Ariana, buenas tardes, ¿me escuchas? Con tu micro me podrás contestar, ya vi tu mensajito. Sí, sí lo escucho, licenciado. Perfecto, buenas tardes, mucho gusto. Javier, ¿me escucharás? Igual si me puedes responder con tu micrófono, te lo voy a agradecer. Creo que Javier no me escucha, o ahorita lo checamos, y estamos ahorita nada más confirmando con Gabriel, que también ya lo tengo aquí en línea. Gabriel, buenas tardes, ¿me escuchas? Como que se iba a dar la vuelta. A ver, para que me está hablando. Eso, mamá. Es una abusiva esa. Gabriel, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes de nueva cuenta a todos, a los que se están incorporando. Veo también un último usuario, Olivia Santamaría. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Con tu micrófono, si me puedes responder, por favor. Olivia Santamaría. Buenas tardes, sí, le escucho fuerte y claro. Gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todas y a todos. Les preguntaba si me escuchaban y si me podían contestar con sus micrófonos, porque la intención de esta hora es que podamos participar y generar, más que una conferencia, una conversación sobre el tema que nos toca en esta tarde abordar, que es el tema de las implicaciones penales en el ejercicio de la docencia. Y obviamente, pues a mí me toca hablar desde la experiencia, pero también desde un punto de vista social. Entonces, como les digo, la intención de esta tarde no es el hecho de que yo esté nada más platicando o esté nada más hablando, sino poder conversar con ustedes, despejar ciertas dudas y obviamente contar con su opinión al respecto de los temas que vamos a platicar pues en esta tarde de aquí a las 5:50, 6 de la tarde más o menos. Entonces, pues les agradecería que si tienen algún comentario, si quieren dar alguna opinión o simplemente, se los pongo así tal cual, no están de acuerdo en lo que yo estoy comentando, pueden incluso levantar la mano aquí en la aplicación o hacer uso directamente del micrófono y con muchísimo gusto. Se trata de que entre todos conversemos, ¿no? Que sea lo más dinámico posible, porque el tema lo amerita. O sea, en verdad es un compilado de puntos y de temas que pueden llegar a ser muy interesantes, que les podemos sacar una finalidad práctica por el tema per se, pero también creo que desde una perspectiva política, desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana, tiene un valor muchísimo más importante. Y me estoy refiriendo justamente al tema que nos ocupa en esta tarde. El título de esta conferencia o de esta charla son las implicaciones legales y penales del ejercicio de la docencia. Ya como Dani nos comentaba hace ratito, pues su servidor ya lleva un ratito litigando, trabajando en las cuestiones penales, y a mí me ha interesado mucho por cuestiones que en el pasado yo tuve experiencias laborales, especializarme en cuestión penal. Y justamente en estos tiempos que estamos viviendo, pues momentos complicados, momentos en donde a nivel social y a nivel de medios de comunicación ya es más fácil difundir ciertas noticias que guardan relación con delitos, que obviamente todos nos podemos remitir a cuestiones de feminicidio, acoso sexual, abuso sexual, violación, cuestiones de que esto de compartir imágenes con contenido erótico o sexual sin el consentimiento de la persona a otros individuos por redes sociales. Estas cuestiones que estoy tocando ahora tienen muchísimo más visibilidad en estos momentos, pues porque ya es muchísimo más fácil con las tecnologías, pero pues hay que saber desde una perspectiva legal cómo es que justamente estas leyes van tocando y van abordando estos temas y cómo juegan los valores del derecho y cómo juegan pues los derechos que le pueden asistir a la víctima, pero también los derechos que le pueden asistir
al imputado. El imputado es la persona que es señalada de cometer un delito. Entonces, lo que quiero comentarles es que los puntos esta tarde van a ser súper interesantes. A ver, déjenme ver que por ahí hay un micro encendido, igual ya lo apagaron, pero bueno, les recuerdo, si hay algún comentario o algo en lo particular con lo que quieran abonar esta tarde a esta plática entre nosotros, pues con muchísimo gusto, ¿va? Entonces, pues vamos a arrancar tal cual. Miren, cuando yo trato de explicar o de compartir lo que significa el derecho penal y lo que significa el ejercicio de la docencia, es innegable que tenemos que hablar de todos los problemas y todos los obstáculos que a nivel burocrático existen. Actualmente, las leyes contemplan ciertas conductas que, si se cometen, son sancionadas con alguna pena de prisión, con una multa, con reparación del daño. Y esas conductas están contempladas, obviamente, en leyes, en códigos. En este caso específicamente se llama Código Penal, y cada uno de los estados de la República cuenta con un código. Pero bueno, en este caso vamos a remitir al código de Quintana Roo, que es el que considero más prudente que tenemos que aplicar en este caso. Voy a compartir pantalla nada más para que vean ustedes lo siguiente, y vamos a generar una pequeña conversación al respecto. En este momento estoy compartiendo pantalla. Espero que todos la puedan ver. Si me pueden confirmar, se los voy a agradecer también. Si no lo llegan a ver. Pero miren, estoy aquí abriendo el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que en el artículo 127 nos habla del delito de violación. Gabriel, ¿me puedes por favor apoyar a dar lectura única y exclusivamente a lo que dice el artículo 27 en el párrafo primero, por favor, Gabriel? El artículo 127, ¿nos apoyas con su lectura, si fueras tan amable? Sí, claro, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Ok. Artículo 127. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 10 a 25 años y de 750 a 1,500 días de multa. Perfecto. Y te voy a molestar una vez más. Ahora vámonos al 127, si fueras tan amable, el primer párrafo y la fracción primera, si fueras tan amable. 128 y la fracción primera. Ajá, por favor, párrafo primero y segundo, por así decirlo. Ok. Artículo 128. Al que cometa el delito de violación, se aplicará una pena de prisión de 25 a 50 años y de 1,500 a 3,000 días de multa en los siguientes casos. Primero, cuando la violación se realice aprovechando la autoridad que se ejerza legalmente sobre la víctima o la confianza generada por una relación de parentesco, sea cual fuere la naturaleza y el grado de esta. En estos supuestos, el agente será privado del ejercicio de la patria potestad, de la tutela o custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto a la víctima. Y por último, 2. perdón, la fracción segunda, ya sería el último que te molesto. Sí, claro. 2. Cuando la violación sea cometida aprovechando los medios o circunstancias que proporcionan el empleo, cargo o comisión que el agente ejerce, en cuyo caso, éste será privado o suspendido, además del ejercicio del empleo, cargo o comisión por el término de la pena de prisión que se le imponga. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí quiero vislumbrar, muchísimas gracias, Gabriel. Aquí quiero vislumbrar el primer ejemplo de cómo hay una diferencia cuando el delito de violación se comete por una persona en genérica, a diferencia de una persona que trabaje a lo mejor en algún centro educativo, como puede ser una maestra, un maestro, un director, o como dice el propio artículo, que por un tema de su empleo, pues ejerza cierta autoridad o superioridad sobre la persona víctima, en este caso. Ahora les quiero yo poner el artículo 89 bis, yo lo voy a
a leer para ustedes como segundo y último ejemplo para llegar al punto de por qué les quiero o por qué les estoy mostrando este artículo. El artículo 89 bis que estoy proyectando en este momento dice: comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Esto es lo que hace diferente al feminicidio con el homicidio. Se le impondrá prisión de 25 a 50 años y de 1.500 a 3.000 días multa. Existen razones de género cuando se presenta cualquiera de los siguientes supuestos. Y yo me quedo nada más con lo que dice la fracción primera: que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. O sea, ya nos está incluyendo un tema como el de violación, de que esté inmersa la víctima en un ambiente, en este caso escolar, que es el motivo de esta conversación en la que nos ocupan esta tarde. Entonces, ¿cuál es el primer punto que yo quiero abordar con ustedes? Es que la ley, y esto es indistinto en cualquiera de los códigos de los 32 estados, contempla sanciones más fuertes a quien cometa delitos de índole sexual cuando el agresor, cuando la persona que comete el delito tenga una relación por cuestiones escolares. Esto lo contempla así el código, ya que considera que esta relación de superioridad es un medio para aprovecharse justamente de la confianza o para aprovechar dicha circunstancia para cometer el delito por sí mismo, por esta confianza que se ejerce por el tema de la relación escolar. Entonces ese es el primer punto, pero esto es muy obvio, ustedes me lo podrán confirmar tal cual. Sin embargo, el punto en el que yo quiero hacer un énfasis en esta tarde es el tema humano, el tema de las partes involucradas. ¿Dónde queda o cómo debemos nosotros abordar la perspectiva de la víctima o la perspectiva de la persona imputada, la persona señalada de cometer un delito? Y es aquí donde voy a empezar con la plática. Ariana, ¿me escuchas? Si es así, confírmame con tu micrófono, por favor, Ariana. Creo que no, o si me escucha, voy a checar. Bueno, déjenme paso con otra persona. Olivia, ¿me escuchas? Voy a con otra persona porque creo que ellos no están disponibles. Adelante, gracias. Gustavo, levantaste la mano. Adelante, por favor. Sí, sí te escuchas. Gracias. Muy bien, Gustavo, te pregunto a ti que me hiciste el favor de levantar tu mano. ¿Cuáles crees que sean tú los retos a los que se enfrenta una víctima a la hora de denunciar un delito? Gustavo. El miedo como de sentirse violentado nuevamente. La revictimización, ¿es correcto? La cuestión emocional, ese puede ser un reto tal cual. ¿Qué otra situación consideras tú? La exposición hacia las demás personas. Ujú. Por ahí está faltando un punto que me gustaría ver si alguien por ahí lo tiene en mente. Efectivamente, tus dos respuestas son correctas. Déjeme, ¿qué otro reto o qué otro obstáculo se enfrentan en la actualidad las víctimas al momento de denunciar un delito de carácter sexual? Adelante, Gabriel. Bueno, pues yo creo que de entrada el miedo, ¿no? De atreverse a ir a denunciar, sabedores de que a veces no somos escuchados, como ya mencionaba, pues, revictimizados. Por otro lado, yo creo la insensibilidad que muchas veces las autoridades, pienso yo, ante el gran número de casos que a diario les llegan, pues ya no les es ajeno ni extraño y pues ya es, para ellos es un caso más, ¿no? Mientras que para la persona que intenta hacer la denuncia, pues obviamente esto es algo importante, gravísimo, pero yo creo que un punto importante es la falta de sensibilidad de las autoridades, ¿no? Una, y si es mujer, pues todavía es peor, ¿no? Porque finalmente argumentan tras bambalinas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué le pudo haber pasado esto sin ponerse realmente en el lugar de la persona que está haciendo la denuncia? Claro, muchísimas gracias, Gabriel.
Yasmín, ¿me puedes ampliar un poco tu respuesta? Ella nos dice el tiempo que implica realizar cualquier tipo de denuncia. El trámite es burocrático, es muy tedioso. Estimada Yas, buenas tardes. ¿Nos puedes ampliar un poquito más tu respuesta, si fueras tan amable? Sí, ¿sí me escuchan? Perfecto. Ok, gracias. Bueno, en su momento tuve que realizar una denuncia contra mi hermano y pues sí, obviamente no es lo mismo la provincia, yo estoy ahorita en el estado de Hidalgo, pero en su Ujú. momento en la Ciudad de México, pues sí, eh, tardé bastante tiempo en poder realizar la denuncia, desconocemos muchos procesos, entonces creo que sí es importante esa parte que como profesores, como docentes, podamos orientar a nuestros estudiantes y que pues a veces, desgraciadamente, la familia es más, pues por decirlo elegantemente, coercitiva que otras instancias. Entonces, a Sí, pesar de que uno piense que es a quien más confianza le puedes tener, pues hay que tener conciencia de que hay situaciones que no debemos permitir a los jóvenes y a las señoritas. Ya creo que ya no es nada más exclusivo de la mujer, también hay que orientar a los varones. claro. Gracias. Gracias a ti. Efectivamente, una de las implicaciones que nosotros debemos de tener en cuenta es que como autoridades educativas debemos de generar estrategias que busquen reducir esta emoción o este pensamiento de las víctimas de que por el tiempo, por la insensibilidad y por lo burocrático que son las respuestas que ustedes me dieron, que son esos los motivos para desalentar a las víctimas a realizar su denuncia y darle seguimiento. Ustedes deben de saber que en nuestros códigos actuales existen figuras en donde la víctima tiene ciertos derechos y uno de ellos es contar con un abogado, con una abogada personal que se llama asesor jurídico, que es el que le debe de dar seguimiento al trabajo que realiza el Ministerio Público y de esa manera esté informada, esté asesorada y tenga una mayor oportunidad de que pueda presentar sus pruebas, porque hablando de pruebas, ustedes no me van a dejar mentir, es no un problema, pero vuelvo al tema de las implicaciones sociales, es un reto para las víctimas el entender que sí hay manera de probar cuestiones delictivas de esa índole, a pesar de que solamente se cuente con su propia declaración. Porque ustedes no me van a dejar mentir que en este tipo de delitos, la ley los llama delitos que se cometen sin testigos o delitos que se cometen en intimidad o delitos que se cometen sin la presencia de testigos. Entonces, muchas veces las propias víctimas quedan desanimadas o desmotivadas porque dicen, va a ser mi palabra contra la de esta persona. Entonces, ahí es en donde muchas veces tenemos un ingrediente extra que no motiva a las víctimas a dar el primer paso, que es el de la denuncia, porque dicen, no me creen. Y todo esto va generando una sensación, pues, que genera una cultura de no denunciar, como para qué, si no va a pasar absolutamente nada. Entonces, sí es muy importante que nosotros como autoridades educativas tengamos los protocolos o los planes necesarios para nosotros ser un primer filtro y un primer contacto con todas estas personas que sean víctimas de estos delitos en lo particular. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, por cuanto a nosotros como autoridades educativas, es que en términos del Código Penal del Estado de Quintana Roo, nosotros como autoridades, profesores, directivos, coordinadores, tenemos la obligación legal, ahorita se las voy a poner en la ley, pero las autoridades a ser justamente los supervisores de estas actividades educativas, tenemos la obligación, tenemos esa obligación por parte de la ley de dar aviso, so pena o con la advertencia, mejor dicho, de que si no damos este aviso, podemos ser, no cómplices obviamente, pero sí acreedores a sanciones en lo particular por justamente no haber dado aviso. O sea, es como una obligación que se le impone a esas autoridades educativas con la intención de que se pueda generar una mayor cultura de denuncia, porque en este tipo de delitos, la gran mayoría de ellos, cualquier persona puede ir a denunciar situaciones en donde fue víctima otra persona. Por eso se le llama delitos que se persiguen de oficio, porque puede ir cualquier persona a denunciar, no necesariamente la víctima, y se puede iniciar con una investigación. Obviamente va a ser importante, va a ser vital y fundamental que se cuente con la declaración de la víctima, en donde señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron
pues las acciones delictivas. Entonces, sí son bastantes los retos a los que se enfrentan las víctimas, pero yo como abogado no puedo dejar a un lado el otro lado. Por otro lado tenemos al imputado. El imputado es la persona que es señalada de cometer el delito. Aquí yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién me puede dar una respuesta? ¿Cuál es el principal derecho que creen ustedes que a nivel social una persona imputada, es decir, no se le puede decir delincuente porque ya estaríamos rompiendo con los derechos, pero si una persona imputada, una persona señalada de ser responsable sea señalada de cometer un delito, ¿cuál creen que sea este derecho humano, inclusive, este derecho que tiene toda persona que es señalada de haber cometido un delito? Es donde yo les pregunto a todos, a Jessica, Alfonso, Aline, Karina, Jorge, Sujei, Javier y Ariana. ¿Cuál creen que sea este derecho fundamental que le asiste al imputado? Ojalá si alguien tiene la oportunidad de comentármelo. Está Ariana, me lo pueden comentar también de viva voz, no hay ningún problema. De hecho, yo lo preferiría en ese sentido. Ok, buenas tardes, licenciado. Pues yo diría que Saludos. una persona que está siendo acusada, pues sería el derecho a demostrar su inocencia. Ok, perfecto. A ver, gracias. Aline, ¿verdad? ¿Fue quien habló o habló Ariana? Ya no supe quién de las dos. Fui yo, Ariana. Ok, muy bien, muchas gracias, Ariana. Tú me pusiste también, sería demostrar su inocencia. Muchas gracias. A ver, ahora, Aline, sería el de inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me puedes ampliar un poquito más tu respuesta? Sí, bueno, pues yo lo primero que pensaría es eso, ¿no? Que cualquier persona a lo mejor te puede, a lo mejor, culpar de algo, pero eso no significa que eres culpable hasta que haya pruebas realmente en tu contra y se pueda demostrar que realmente fuiste el responsable. Entonces, por eso yo puse eso de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Efectivamente. No basta con simplemente decir inocencia, sino que es muy importante que nosotros, como autoridades educativas, conozcamos las características e implicaciones de este principio, que se llama principio de presunción de inocencia. Es un derecho humano, está en la Constitución, está en los tratados internacionales en materia de derechos humanos y genéricamente es un derecho que se define como todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cuándo podemos entender que se demostró lo contrario? Cuando yo hago una sentencia por parte de un juez y esa sentencia es a consecuencia de todo un proceso. Y en ese proceso se le dio la oportunidad a la otra parte de presentar sus pruebas y al imputado de defenderse, de presentar sus argumentos, de conocer las pruebas que están en su contra, de presentar pruebas de descargo, es decir, pruebas que le puedan ayudar. Hasta ese momento no se le puede considerar como persona culpable. Y en México existe una cuestión social que si ustedes se fijan, pues ya está en redes sociales, ¿no? O sea, en redes sociales se hace un linchamiento mediático y no quiero entrar en polémica porque yo me considero una persona que trata de apoyar el tema de la denuncia y el tema de fomentar las denuncias tal cuales, pero sí les quiero decir que sí me he topado con casos por experiencia propia en donde mujeres denuncian y acusan de violación y es una mentira. Y es muy lamentable porque son casos en donde se accionan a los jueces en materia penal por circunstancias diversas. Es decir, yo tengo la intención de quedarme, ejemplo, cuestiones de herencia, de quedarme con esta casa, cuestiones familiares, yo quiero quedarme con mi hija, o hay un tema de animadversión en contra de la otra persona, entonces la voy a inventar que me violó, voy a inventar que me acosó o que me hostigó sexualmente hablando. Es una línea muy delgada y es una línea muy delgada entre decir les creo o no les creo, les apoyo o no les apoyo, y esa es otra implicación que yo necesito compartirles y que necesito que sepan, porque independientemente estemos frente a un caso cierto o a un caso que visiblemente genere ciertas dudas, nosotros
como autoridades educativas debemos ser neutrales y dejar que las autoridades pues obviamente hagan su trabajo. Pero para eso no podemos dejar a un lado los derechos y lo que ya está establecido en la ley como un marco para guiarnos. ¿Y cuál sería ese marco? Pues la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia tiene 3 características. Legalmente se llaman vertientes. Y hay una de la que a mí me gusta mucho hablar, que es la vertiente extrajudicial o la vertiente extrajurídica o la vertiente en donde podemos decir que no está permitido o no es lo correcto que medios de comunicación, que en este caso autoridades educativas, que en redes sociales se difundan noticias o se difunda información en donde ya desde el inicio se haga ver a la persona que apenas fue denunciada como responsable. Eso no es jurídicamente, no está jurídicamente permitido. ¿Por qué? Porque se equivaldría a que nosotros como sociedad estamos haciendo un juicio y estamos emitiendo una sentencia y estamos poniendo en una desventaja social al imputado que todavía no ha tenido la oportunidad de defenderse. Pero por eso yo les digo que son implicaciones porque es una línea muy delgada en donde probablemente sí estamos frente a un caso real y en donde sea manifiesto y obvio que sucedieron esos temas porque a lo mejor ya tiene varios antecedentes de acusaciones o situaciones similares o porque es muy creíble el relato de la víctima. Entonces, no lo dudo, pero pueden haber otros casos en donde todavía no se tiene esa información y se difunde en redes sociales y eso es un fenómeno que en todo momento pasa, pero que jurídicamente ya está estudiado y no es lo correcto. No significa que si el imputado lo argumenta, me violaron mi derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya vaya a salir libre o ya vaya a salir absuelto de todos los cargos. No significa eso. Pero se supone que en nuestro conjunto de leyes tenemos principios en los cuales son reglas del juego, que para que el juego se juegue bien, perdón que lo diga así, nos deberíamos de acoplar a esas reglas, porque es muy sencillo, yo por eso les digo a mis alumnos, es muy sencillo que, o es muy fácil, perdón, o es bastante fácil, lo que quiero decirles, que un día estamos aquí hablando y al otro día nos están acusando de cualquier cosa. Y no nada más por temas de delitos sexuales, que es en lo que estoy haciendo énfasis en esta tarde, sino de cometer un fraude, o de cometer un robo, o de cometer cualquier tipo de delito, daño, allanamiento de morada, cuestiones patrimoniales, cuestiones sexuales, cuestiones de otro tipo. Entonces, es muy fácil y un día estamos bien y el otro día nos están acusando de algo. Entonces, mi punto es cuando nosotros estamos en ese lado de los imputados, pues también a nosotros nos gustaría que si somos inocentes o si no sabemos inocentes o si no somos inocentes, al menos se lleve un proceso con respeto a las reglas que ya están preestablecidas. Entonces, ahí ese es como un tema bastante importante que quiero acotar, que es otra implicación del proceso tal cual. Voy a leer lo que dice Gabriel. Si alguien de ustedes tiene algún comentario de todo lo que acabo de decir, pues estaría padrísimo que lo comentáramos entre todos. Dice Gabriel, hoy considero que cuando se hace una denuncia o al menos un señalamiento de acoso por parte de un alumno o alumna sobre algún docente, queda ya de entrada marcado esa persona por toda la comunidad escolar. Es cierto, pero ¿existirá algún mecanismo que le permita a la escuela generar una dinámica en donde no quede marcada esa persona? Porque parecería una injusticia, o sea, parecería que ya alguien te señaló y no tuviste la oportunidad de defenderte. Dejemos la parte escolar, o sea, la parte de los juzgados, la parte real, la parte jurídica. ¿Quién de ustedes ha visto que cuando una persona es declarada inocente, salga en el periódico? Por ejemplo, le preguntaría a Ariana. Ariana, cuando una persona, ejemplo, un homicida, por decir algo, o un defraudador, lo que sea, una persona acusada de cometer este tipo de delito,
En el juicio, Ariana es señalada inocente, o sea, los jueces dijeron, esta persona es inocente, no se le comprobaron los cargos que hay en su contra y prevalece su presunción de inocencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sale o qué es lo que te imaginas que sale al día siguiente en los periódicos, Ariana? Saldría opción A, persona injustamente acusada, se reconoce su inocencia. O saldría, jueces liberan a secuestrador, o liberan a homicida, o liberan a defraudador. Ariana, ¿qué es lo que sale o qué es lo que vemos en las noticias? Pues la verdad, Lick, yo he visto, o sea, sí he visto esos casos que sí anuncian a veces en el periódico o algo así, pero no lo señalan así como que si fuera una persona inocente, sino que así como un X, o sea, no, como que no le dan la importancia, o sea, ya salió el delincuente, por decir así, ya, o sea, no justifican de lo que esa persona haya salido libre o algo así. Sí, o sea, al día siguiente ustedes van a ver en la nota, le ponen la pena mínima a este político, ¿no? Vamos a salirnos tantito de estos temas de educación, sino le ponen 5 años de prisión al exgobernador fulano de tal por el desvío de tantos miles de millones. Y la gente así como de, ¿qué? ¿Pues compraron al juez o qué? Y ni siquiera saben cuál es el trasfondo de por qué se impuso los 5 años. Regresemos a nuestro tema. Jueces liberan a este violador y todos dicen, ¿cómo puede ser posible que los jueces vendidos? O sea, se genera esa sensación de impunidad y no estamos enfocados en el punto en donde verdaderamente lo tenemos que estar. ¿Cuál es ese el punto? A mi consideración, en la experiencia que tengo, hace falta un esfuerzo muchísimo más grande de parte de las autoridades de generar estrategias y políticas públicas que verdaderamente le den un refuerzo a las autoridades en materia de procuración de justicia, los ministerios públicos, los investigadores, las policías. Como ustedes me lo dijeron hace ratito, están sobrecargadas de trabajo. Podemos encontrar a un solo ministerio público que tiene a su cargo 1000 casos. Una sola persona para 1000 casos. Háganme ustedes el favor, es como si tuvieran ustedes 1000 alumnos, ¿no? O como si yo tuviera 1000 clientes o 1000 asesorados o 1000 defendidos. Pues es obvio que no se puede defender a tantas personas con esa claridad. Alguien tiene por ahí su micrófono encendido, que ya lo apagaron. Entonces, a lo que voy es, hay una carga de trabajo que impide que verdaderamente los ministerios públicos hagan un trabajo como se esperaría. Y no es culpa de ellos. Yo en la experiencia lo he visto. Se matan trabajando de sol a sol. Y no voy a hablar de temas de corrupción, porque pues eso ya sería una cuestión muy obvia, o sería una cuestión de nunca acabar, sino trato como de apegarme a este deber ser, porque es lo más sano en este tipo de foros. Pero al punto al que quiero llegar es que son muchísimos asuntos, muchísimas carpetas de investigación para tan pocos ministerios públicos. Entonces ahí hay otra implicación que le toca más bien al gobierno atender. Generar presupuesto para meter más personal, profesionalizar y no simplemente dejarles toda la carga a los pocos ministerios públicos que tenemos en este momento. Entonces, son varias las cuestiones a las que nosotros como ciudadanía nos enfrentamos a la hora de pedir que se pueda procurar y en su caso, administrar justicia, que eso también es un derecho fundamental. No sé si alguien tenga algún comentario, si no, también voy pasando a los siguientes puntos de esta conversación. La presunción de inocencia tal cual, ya se los comentaba, o sea, tiene varias características y ustedes lo tienen muy bien ubicado a este principio, este derecho. Una de estas características es que no debería de salir en redes sociales que se acusa a profesor o se acusa a profesora de haber cometido esto, sin que al menos no exista algún protocolo en donde se cuide su presunción de inocencia. Esa es una primera característica. Otra característica que les tengo que comentar al respecto es
se llama jurídicamente estándar probatorio. Y como su nombre lo indica, el estándar probatorio se refiere a un nivel, se refiere a una exigencia que la ley nos da para que en absolutamente todos los casos, para que alguien pueda ser sentenciado y pueda ser condenado, mejor dicho, para que alguien acusado de cometer un delito obtenga una sentencia condenatoria, implica que no exista ninguna duda razonable de que fue responsable de ese delito, de cometer ese delito. Por eso se dice más allá de toda duda razonable. Jurídicamente nosotros los abogados sabemos que esta frase indica que si existe una duda, que nosotros como abogados defensores podemos compartirle a los jueces, eso debería ser más que suficiente para que los jueces no condenen y den una sentencia absolutoria en favor de la persona acusada. Por eso es que en la actualidad, o con los procesos que actualmente se llevan, es necesario que existan todas las pruebas necesarias, todas las pruebas suficientes que le permitan a los jueces conocer circunstancias de tiempo, circunstancias de modo, circunstancias de lugar, en cómo sucedieron estos hechos. A ver, ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? El modo en el que sucedieron estas cosas. Siempre es muy importante contar con esas pruebas. Y como yo lo mencionaba hace ratito, hay un reto bastante importante porque en este tipo de delitos de índole sexual, pues son pocas las pruebas con las que contamos hoy en día para integrar un expediente, una carpeta que pueda servir para iniciar un proceso en su contra. Actualmente, pues bueno, podemos tener o podemos distinguir a la declaración el señalamiento de la víctima como la prueba fundamental para poder, obviamente, condenar a una persona. Otra prueba sería una pericial en materia de psicología. Pruebas, cuestión científica, que un perito examine a la víctima, realice los test necesarios para que pueda referir que sí existe un daño, pero causado por el delito que está ella señalando. Porque todos nosotros tenemos estrés, todos nosotros tenemos ansiedad, todos nosotros tenemos actualmente nervios, pero no necesariamente por cuestiones selectivas. Entonces ahí es muy importante que se vincule lo uno con lo otro. Tenemos la declaración, tenemos periciales, pero de ahí en fuera, a lo mejor otra declaración de un testigo, pero no un testigo presencial, sino un testigo de oídas. Alguien a quien le contaron, pero no se percató de los hechos. Entonces son muy pocas pruebas. Voy a pasar ese es por parte de la víctima. Ahorita voy a pasar a la perspectiva del imputado respecto a esto que estoy tocando, y no sin antes dar lectura a lo que dice Gabriel. Dice, en relación a lo que menciona, ¿qué opinas sobre los llamados tendederos donde hoy los alumnos dentro o afuera de una institución educativa realizan su denuncia o señalamientos? ¿Me puedes ampliar un poco más tu pregunta, Gabriel, si fueras tan amable? Sí, claro. Bueno, hoy creo que se está, pues no sé si la palabra sea la correcta, poniéndose de moda, pero bueno, hoy los alumnos que por parte de algún docente consideran que están recibiendo miramientos u hostigación sexual o invitaciones que tal vez ellos consideran poco apropiadas, pues hoy ponen algo llamado tendederos, ¿no? En donde ponen alguna especie de papel o simplemente hojas de libreta y empiezan ahí a hacer anotaciones, señalamientos en contra de pues los docentes, ¿no? En donde pues obviamente señalan invitaciones, miramientos, intencionalidades, etcétera, ¿no? Y obviamente pues ya, por un lado, pues obviamente no dudamos que esto pueda estar sucediendo, pero por el otro lado, pues también en el caso de pues no sé si llamarlo víctima, pero sí de la persona que pues obviamente está recibiendo esos señalamientos, pues ya ahí, ¿qué situación legal procede en un momento dado si esa persona se quiere defender? Claro, está perfecto. Mira, en primer lugar, creo que esta estrategia o esta acción es a consecuencia de la falla o el bajo nivel de confianza que le podemos llegar a tener a nuestras autoridades. O sea, las personas prefieren hacer este tipo de actos públicos y decir, lo voy a poner en una pancarta, en una cartulina y lo voy a pegar para exhibirlo, que
Eso lo prefieren en lugar de ir al Ministerio Público y denunciar. O van y denuncian, pero no tienen tanta credibilidad en el proceso y prefieren hacer este tipo de acciones y le tienen más confianza o le apuestan más a eso que al proceso per se. Entonces, como primer punto, creo que el hacer esto es una prueba de la falla de las instituciones en materia de procuración de justicia, en donde la sociedad prefiere hacer este tipo de actos sobre ir y denunciar. Y con justa razón, pero habrá que ver en dónde está la falla en el tema de las instituciones. Ya abordé una de ellas, que es la falta de personal. Segundo, alguien pone, fulanito de tal me acosó porque me dijo que qué bien se me veía esa ropa, ¿no? Creo yo que es muy complicado darle de fondo o de raíz solución a esa acción de exhibir a alguien de esa manera, pero sí podemos hablar de lo que implica o sí podemos hablar de todas las vertientes de estas acciones. Lo primero, se está exhibiendo a alguien, se está haciendo una acusación de corte social de esta persona. Segundo, al ser una acción de índole social que no está prohibida por las leyes en el sentido de no puedes poner una malla en donde señales eso, o sea, eso no lo dice tal cual la ley. Pero ¿qué es lo que sí dice? Que cualquier persona que dañe el decoro, el honor, la dignidad de otra persona sin sustento, puede ser acreedor a responsabilidades de carácter civil y o penal. Desconozco si en el Código de Quintana Roo exista todavía lo que en muchos estados se conocía como injurias, calumnias, que eran los delitos en donde decía a quien falsamente le impute a otro la comisión de un delito, se le impondrán tantos años de prisión. Eso existía acá en Morelos, donde yo resido, donde actualmente yo litigo la mayor parte de mis casos, pero lo quitaron porque es un tema que ahora simplemente se ve por la vía civil. Si alguien me acusó sin tener pruebas y si alguien afectó mi dignidad, mi reputación, mi honor y mi dignidad, yo puedo ir ante los juzgados civiles a solicitar una reparación del daño, una indemnización a consecuencia de esta acción que no tiene ningún fundamento o ningún sustento legal cuando no se demostró, cuando fue una cuestión de simplemente afectarme y cuando no hay elementos que sustenten que efectivamente esa persona acudió ante los juzgados, inició un proceso de carácter penal y cuando no hay indicios de que verdaderamente yo haya sido el responsable. Entonces, para darle respuesta a tu pregunta de manera más concreta, yo te puedo decir que la persona responsable, la persona acusada, tiene un derecho de acudir ante un juzgado civil a solicitar una reparación del daño cuando esas acusaciones no tengan un fundamento, cuando esas acusaciones tengan otra intención y cuando evidentemente hayan dañado su reputación, su dignidad, su honor, y eso es lo que son las herramientas que puede llegar a tener la persona. Por eso es muy importante que nosotros llevemos todas las acciones legales que como víctimas debemos de llevar para que no se preste a un juego de me estás acusando sin tener ningún fundamento. Entonces, eso es lo que yo te podría decir al respecto. Si colmó mi respuesta toda tu pregunta, perfecto. Y si no, por favor, házmelo saber si me hizo falta agotar algún otro punto. Pero lo cierto también es de que si se lleva un procedimiento penal y esta persona es declarada inocente, también tiene ese derecho de pedir una indemnización o incluso pedir que se difundan en los medios que él no es o no fue responsable. Porque lo cierto es que cuando nos enfrentamos a un proceso, nosotros como abogados decimos, ya quedó inocente. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo como abogados y salimos triunfantes con nuestro defendido por la puerta grande. Pero la realidad es que cuando esa persona llegue a su casa, a su colonia o a su institución educativa, como alguien, creo que eras tú mismo, Gabriel, queda marcado.
porque existió una acusación y a nivel social ya más bien dicen, no, pues compró a los jueces o compró al Ministerio Público. Entonces, esa es otra implicación, estamos hablando hoy de implicaciones, que son muy comunes, que ya la sensación de impunidad y de corrupción es mucha y definitivamente no ayuda en este tipo de situaciones. Y pues obviamente para terminar este comentario o redondear este comentario, ¿cuál sería otra implicación final que sucede mucho en los casos, en los juicios de corte o de índole sexual, y que ya incluso son temas que han sido abordados por la Suprema Corte de Justicia y por los tribunales colegiados, que son las autoridades revisoras de todos estos casos? ¿Y qué es lo que dicen al respecto? Si tenemos la palabra de la víctima en contra de la palabra del imputado, ¿cuál de las dos va a prevalecer? Esa sería una pregunta que nosotros nos podemos hacer y es una pregunta que muchas veces las víctimas se van a hacer a la hora de preguntarse si van a denunciar o no. Existen antecedentes en donde las autoridades, Suprema Corte y tribunales colegiados sostienen que mientras el imputado, es decir, el responsable, el acusado, no acredite o no ponga de manifiesto que hay una razón que motiva a la víctima a denunciar hechos falsos, va a tener una preponderancia o una valoración con perspectiva de género todo lo que diga la víctima, porque justamente se encuentra ella en un estado de desigualdad, justamente al ser un delito que se comete en lo oculto, en la intimidad, que no hay pruebas, que hay una relación de poderío, en donde la víctima se encuentra en una circunstancia desigual ante el acusado. Entonces, si tú como acusado no demuestras que existió una causa en lo particular que motivó a la víctima a cometer este tipo de acusaciones y son falsas y que más bien era con la intención de, si tú lo acreditas, órale, ya te podemos tomar en cuenta y te puedo creer que hay dudas sobre si eres responsable o no. Pero si esto no pasa y la declaración de la víctima es creíble, posible, o sea, que en la lógica haya podido suceder así tal cual, en cuestión de tiempo, en cuestión de lugar, en el contexto, en el modo. Si la víctima es consistente, no tiene contradicciones y no se aleja de un plano de la realidad y la objetividad, esa declaración va a tener todo el peso. Entramos ya a lo que nosotros conocemos como abogados, conocemos como valoración de la prueba. ¿A qué declaración le voy a dar más valor? Entonces es un tema bastante interesante, es un tema muy apasionante que a mí en lo particular me gusta mucho, que es un tema que a partir del 2008, que es cuando se implementaron los juicios orales en México, o empezaron los juicios orales en México, que es como lo conocemos en la sociedad, juicios orales, pero nosotros como abogados lo llamamos, o jurídicamente se llama Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio Adversarial. Es un nombre bastante largo. Entonces, nosotros como abogados sabemos que a partir de que entran los juicios orales, pues los jueces tienen que estudiar y analizar las pruebas de cara a la lógica, de cara a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos. Es una valoración libre. El juez va diciendo, ¿tiene credibilidad? ¿No tiene credibilidad? ¿Esto pudo pasar? ¿Esto no pudo pasar? La lógica me dice esto, pero la ciencia me dice esto otro, y se van formando una convicción. Entonces, les digo, es un tema muy apasionante, en donde nosotros como abogados tenemos la obligación de contribuir, si somos como asesores de la víctima o como asesores del acusado, al esclarecimiento de los hechos, a saber qué fue lo que verdaderamente pasó. Entonces, para ir cerrando mi participación, que les digo, fue muy rápida, y para redondear los puntos de esta conversación de esta tarde, yo lo resumiría en 5 puntos. Primero, las víctimas, ustedes lo saben, se enfrentan a grandes retos y obstáculos a la hora de ir a denunciar. Y la reflexión sería, nosotros como autoridades educativas tenemos el deber de generar un protocolo de atención a víctimas como primer contacto y buscar una pronta solución anímica
para la víctima, porque somos el primer contacto. Y muchas veces las víctimas solamente necesitan cierto tipo de atención inmediata, que lamentablemente las instituciones públicas no se las pueden dar porque implican un proceso mucho más largo. Pero si nosotros como autoridades educativas tenemos esa oportunidad, tenemos todo ese deber académico, moral, humano de hacerlo, de generar un protocolo de atención. Y si lo tenemos, y si ya lo tenemos, evaluar. Ese es un primer punto. Segundo, hay una línea muy delgada entre los derechos de la víctima y los derechos del imputado. El acusado tiene absolutamente todos los derechos de que todo el derecho de que se le presuma inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y nosotros como autoridades educativas tenemos la obligación de generar una posición neutral, pero intolerante ante un posible acoso, pero también intolerante ante un posible abuso de los derechos que puede llegar a tener el imputado. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que nadie debería de acusarnos nada más porque sí, sin tener un fundamento, y solamente así tener una opinión. Pero ahora es muy fácil en redes sociales hacer un linchamiento o en la escuela o en el centro de trabajo hacer un linchamiento sin un debido proceso o sin la oportunidad al menos de haberle dado a la otra persona de declarar. Entonces es una línea muy delgada entre los derechos de la víctima y el imputado. Ese es el segundo punto que les quiero comentar. Tercer punto, que sí existen maneras de que la víctima pueda denunciar y esto tiene que ser corroborado con periciales en materia de psicología y todas las pruebas que sean necesarias. Cuarto punto, el imputado tiene el derecho a mostrar sus pruebas y como quinto y último punto o conclusión, pues es con el que arrancamos, que las autoridades educativas o las personas educativas tienen una sanción mayor a la hora de involucrarse en cuestiones delictivas de carácter sexual, pues obviamente por la posición de superioridad y de confianza que podemos llegar a generar con las personas con las que nos relacionamos, con los alumnos, con las alumnas. Entonces, esos son algunas implicaciones, son algunos comentarios, son algunas reflexiones en lo general que podemos ahorita platicar a nivel inicial. Es muchísimo más que una simple plática, pero bueno, yo hasta aquí dejaría estos puntos. No sé si que alguien abona algo más, si no, pues bueno, yo por acá lo sigo escuchando y pues evidentemente fue un gusto estar en comunicación con ustedes esta hora que a mí en lo particular se me pasó muy rápido. Entonces, hasta aquí yo dejaría mi intervención. No sé si alguien tenga algún comentario. Si no, pues bueno, Dani también te daría uso de la voz. Muchísimas gracias, Manu. De nuestros participantes, ¿hay alguno que quiera dar alguna opinión, algún comentario, alguna experiencia? Siéntanse con toda libertad, nos pueden escribir por el chat y nosotros leemos los comentarios, o pueden levantar la mano y les damos la. Anímense a participar, de verdad pueden aprovechar a nuestro experto aquí. ¿Tienen algún consejo, alguna duda sobre algo que les haya pasado? Perfecto, Gabriel, dinos, por favor. Sí, bueno, pues sin duda muy interesante su charla, maestro. Y bueno, pues hoy, como usted señala, existe una muy, muy delgada línea entre lo que pues es la parte acusatoria con la parte que obviamente pues es acusada, ¿verdad? Hablando ya, por ejemplo, a nivel de un aula, ¿no? Hoy, digo, afortunadamente a un servidor pues no le ha pasado, ¿verdad? Pero sí he sabido de casos de compañeros profesores que pues han visto por abajo el descrédito, porque pues basta nada más un señalamiento, ¿no? Y bueno, pues a veces checando así en las redes, pues he sabido así de casos donde la alumna simplemente, alumno, acusó al docente porque pues obviamente estuvo en descontento producto de una calificación y bueno, pues obviamente ahí pues hizo un señalamiento que pues en segundos se vino abajo, ¿no? El historial o reputación de ese docente. Y obviamente, pues es un proceso muy largo en donde si se llega a demostrar que la parte acusatoria mintió,
pero ya no es repositoria la parte de la inocencia, ¿no? Y eso es ahí como que al final también es como un acto de injusticia. Bueno, no sé qué opina usted al respecto. Sí, creo que estamos en un punto en donde los alcances de una acusación de este tipo, que no trae aparejada o no está acompañada por un proceso legal, puede ser o puede alcanzar consecuencias peores que las que el proceso penal abarcaría. ¿A qué me refiero? Legalmente hablando, la Constitución, los códigos y las leyes prevén que las consecuencias o el objetivo, mejor dicho, el objetivo de imponer una sanción eh, eh, en un proceso penal lo es reparar el daño, pero procurar que la persona sentenciada no lo vuelva a cometer. O sea, las finalidades están diseñadas, sí, para generar un castigo, pero no nada más el castigo, sino también buscar una reparación integral del daño y una garantía en la medida de lo posible de no repetición. Entonces, eso es en el sentido democrático, en el sentido jurídico. Pero ¿qué pasa cuando simplemente nos quedamos con la acusación o con el proceso de acusación a nivel social? Pues obviamente los objetivos que les acabo de comentar no se cumplen y se da una descomposición en el tejido social, que eso es justamente de lo que no se trata o eso es justamente lo que no buscan las leyes en materia de seguridad y en materia de procuración y en materia de administración de la justicia. Entonces, sí es un problema bastante grave, pero también lo entiendo porque, como lo decía hace ratito, hay un atraso, un reto muy grande de las autoridades que, pues sí, evidentemente no dan resultados, pero no es por un tema de no querer dar resultados, ¿eh? Es un tema más bien de que están rebasadas. Vimos apenas que se rompió récords en homicidios y no existe o no se han implementado hasta este momento políticas públicas que ayuden a disminuir. Sí está contenida la violencia, pero está contenida en niveles estratosféricos. Entonces, lo que quiero yo comentar es que hasta este momento, y sin cuestión partidista y sin decir le voy a uno, le voy a otro, pues los datos ahí están. Y resultado de la ineficacia de estas políticas públicas actuales y vigentes, pues es que la sociedad busca hacerse justicia por su propia mano. Y no lo podemos negar. Cuando vemos en las noticias que asaltan el transporte público y entre todos le pegan al ladrón, o alguien que quiere llegar a extorsionar y lo detienen ahí en la colonia y le pegan, o esto de las escuelas que se da el tema de que ponen lo que dices tú, los tendederos y lo señalan y todo esto, o cuestiones de que buscan hacerse justicia por su propia mano, pues es a consecuencia de la ineficacia y de la falla, insisto, no dolosa, pero sí que genera un daño el tema de la ineficacia de las autoridades en materia de procuración, lo que vimos apenas en Morelos, de una chica que lamentablemente fue víctima de feminicidio y las autoridades en Morelos dicen que no fue feminicidio, pero que en Ciudad de México dicen que sí, y se están peleando y aunque no lo quieran ver en una perspectiva política, se presta por los intervinientes y bueno, es un ir y venir bastante complicado. Entonces, lo que te puedo comentar al respecto es que este tema de los linchamientos sociales es a consecuencia de la ineficacia y de la falta de resultados de las autoridades, que no en todos los casos es a propósito, sino que es la suma de la carga de trabajo y que pues están rebasadas las autoridades. Eso es lo que yo puedo comentar al respecto. A tu pregunta, mi estimado Gabriel. Dani por ahí puso algo más, Jorge Sandro Canulchuk. Gracias a ti, Claro, Gabriel. vamos a ver los comentarios que tenemos. Denme un segundito. Tenemos a Ariadna, dice muy buena ponencia, licenciado, muchas gracias por estos programas. A Sucrey tenemos un comentario, gracias por esta charla, datos muy interesantes, felicidades por la conferencia.
Jorge Sandro dice, solo por aportar de que trabajemos con profesionalismo y respeto hacia los jóvenes. Ellos cada día viven una vida muy loca y acelerada y evitamos caer en sus juegos inocentes por evitar enredarnos en problemas ad hoc el tema. Gabriel nos comenta por último, muy interesante su charla, maestro, muchas gracias. Perfecto, pues les agradecemos a ustedes su participación. Si alguno de ustedes ya entró a alguna de nuestras previas conferencias, muchas gracias por seguir aquí. Muchas gracias, Manuel, por tu participación. Ha sido de mucho valor y, como hemos visto, le ha resultado muy interesante y de gran impacto para todos nuestros asistentes. Ahora bien, antes de que terminemos, los quiero invitar a dos cosas. El día de mañana tenemos nuestra última conferencia. Esta está titulada Herramientas para una didáctica con equidad, una aproximación a las pedagogías transgresoras e inclusivas. Es igual impartida por una querida maestra que se llama Paola Franco. Esta será llevada mañana, 25 de noviembre, a las 11 de la mañana. Y pueden ustedes, si no pueden entrar a las 11 de la mañana porque se encuentran en clase, todo se queda grabado en nuestro Facebook. En nosotros Initsero, nuestra empresa está ubicada en Cuernavaca, Morelos, y nos dedicamos a la capacitación docente, tanto en conferencias gratuitas como de paga. Próximamente podrán revisar nuestro catálogo de servicios, los estaremos compartiendo por correo. Y únicamente para finalizar, les voy a compartir por el chat una liga donde ustedes pueden tramitar su constancia de participación de este ciclo de conferencias. Esta tiene un costo de recuperación de 50 pesos y serán emitidas a partir de la próxima semana. Tienen que llenar un formulario y les recomendamos también seguirnos en nuestro Facebook, donde constantemente pues estamos haciendo estas dinámicas en diversos temas. Les agradezco su participación, espero que tengan una excelente tarde y muchas gracias, Manuel, por participar el día de hoy. Un gusto, gracias. Hasta luego.